Excelente. Pues ahora nos vamos a enfocar a lo que es el motivo de este estudio, que es el analizar, como lo dice el título, nuestros primeros padres, cuál es el legado o cuál es la nueva normalidad después de ellos, que ellos dejaron. Es decir, nos vamos a enfocar ahora nada más en qué es lo que había y qué exactamente es lo que cambió. Primero Dios, vamos a tener la oportunidad de seguir hablando cosas bellísimas, porque la palabra de Dios es como un tesoro incalculable, es como un mar inmenso cuya profundidad no se puede estimar. Hay tanto, pero tanto que descubrir, que profundizar en la palabra de Dios. La sabiduría del Señor es inimaginable, no se puede entender la magnitud, la profundidad del conocimiento de Dios. Y todo eso lo encontramos en su palabra, en la Biblia. Gracias a Dios. Pues bueno, si nosotros nos centramos en eso, ahora repitiendo, volviendo a leer lo que pasó con la mujer, ¿qué le dijo Dios? Por cuanto obedeciste, en este caso es el hombre. Vamos a ver, primero la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Qué significa esto? Esto significa que la mujer paría sin mucho dolor. Exactamente, había dolor. Por eso dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Eso significa, si hasta ahora has parido, has dado a luz con dolor, muy poco, pero ahora sabes que va a haber mucho dolor. Y esta es la desgracia que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque es un plan divino, es un plan de redención, es un plan espiritual. Antes todo era con fines espirituales. No había de esto es del mundo, esto es material y esto es espiritual. No, todo era espiritual. Si se daba luz hijos, las mujeres, era en un concepto espiritual, era en un propósito y en un objetivo espiritual. De la misma manera también, todo lo que se hacía tenía un objetivo y una prioridad espiritual. El hecho de dar a luz hijos, se sabía que eran hijos de Dios. No había un concepto equivocado o erróneo. Todo era simplemente para Dios, por Dios y para la gloria de Dios. Después de que las cosas cambiaron, empezamos a ver términos como esto es espiritual, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es secular, esto es relativo a Dios, ¿me explico? Pero antes no era nada así. Todo lo que se hacía. Y mientras nosotros nos vamos acercando a Dios, vamos entrando cada vez más a esa dimensión en la que se va borrando esa línea, esa separación entre lo mundano, lo profano y lo sacro o lo relativo a Dios. Entonces a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Por qué? Porque había una guerra espiritual. Antes no había una guerra espiritual. Todo estaba reinado por el reino de Dios. No tenía por qué haber dolor, no tenía por qué haber pugna, por qué haber confrontación, por qué haber sudor, por qué haber todo eso, no. Simplemente se tenía que trabajar porque ya el reino había sido gobernado, había sido ganado. Dios les puso un reino que ya
se había establecido la bondad, la severidad de Dios era implícita, porque ya se había ganado el gobierno sobre toda la parte espiritual que reinaba, todo el contexto estaba gobernado por Dios mismo. Pero cuando el hombre decide obedecer a quien no tenía que obedecer, empieza una guerra, empieza una pugna, empieza una lucha. ¿Por qué? Pues porque Dios no se va a quedar así, porque Dios va a luchar por lo que le pertenece. Repito, Dios podía haber dicho, pues estos escogieron su lugar, pues que se vayan a su lugar. No, Él prometió, Él dio una promesa de redención y de salvación, pero esta salvación y redención no era así como así. Tenía que haber una guerra, tenía que haber un proceso, tenía que haber dolor. Y esto es tremendo, es súper profundo, es glorioso ver cómo los planes de Dios son inmensamente, en su infinita sabiduría. Dios metió el dolor, empieza la guerra, empieza la batalla, empieza la pugna, empieza el sudor, empieza entonces a tener la necesidad del hombre de sacar las agallas de donde fue que fue creado. No fue creado de una entidad débil, fue creado de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Tiene madera de vencer, de vencedor, de campeón, de triunfador, de divino, para que entendamos más. De triunfador sobre todo aquello que es carne, sobre todo aquello que es pecado. Entonces empieza la guerra. Y quiero decirte una cosa, el hombre fue creado para pelear esa batalla, esa guerra. ¿Tú crees que Dios dijo, oh, pobre de mi creación, ya me la echaron a perder? Ahora, pues, pobrecito, se lo va a llevar la marea y se va a ahogar. No, Dios sabía quién había creado. Dios sabía que en cualquier momento se tenía que despertar ese guerrero. Ese guerrero ya estaba ahí, Dios lo había dotado. ¿Quieres saber un secretito a voces? El hombre no lo sabía todavía, la mujer no lo sabía todavía, pero todo lo que Dios les puso frente a ellos era su preparación para la guerra. Lo que Dios les puso, todo lo que estaba a su alrededor, era la capacitación. De ahí ellos podían ser vencedores al diablo, a Satanás y a todos sus enemigos. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría saber por qué? ¿Te das cuenta cómo Dios no se equivocó al hacer las cosas como las hizo? ¿Te das cuenta que Dios va muchos pasos adelante de cualquier otra persona, incluyendo el diablo, por supuesto? Que el diablo pensó, ya le di un gran dolor a Dios. Y Dios dijo, tú no tienes ni idea de lo que está pasando. Esa persona, y le dijo claramente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Mira cómo Dios se ríe de Satanás, ¿eh? Óyeme lo que te estoy diciendo. Dios se ríe de Satanás, porque Dios ni siquiera le dijo, oye, ¿qué hiciste a mi creación? Ahora te las vas a ver conmigo. No, porque si hubiera dicho eso, ahí se hubiera acabado todo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, ni siquiera tengo necesidad de destruirte. A quien tú piensas que has sometido como siervo y esclavo tuyo, Él mismo va a pelear contra ti y te va a vencer. Dios había creado un gran guerrero. El hombre no lo sabía, la mujer todavía no lo sabía.
Pero por eso Dios dejó las Escrituras, por eso Dios dejó el Génesis, por eso Dios dejó todos los libros, los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, para que el hombre entienda quién es, para que el hombre se halle, se descubra, y para que no le crea las mentiras de Satanás. Puras mentiras que lo llevan a la desgracia, para que crea la verdad y recobre esa posición como cuando Dios lo creó. Es decir, Dios creó a un gran y tremendo mercenario de la verdad y de la luz y de la justicia, y es capaz de hacerle frente a Satanás y a todo su reino. ¿Cómo ves? Esa es la iglesia victoriosa de Jesucristo. Y tu simiente te herirá en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar, le producirás dolor, pero su simiente te va a hacer una herida de muerte y te va a vencer. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si tú quieres aceptarla, vas a estar en la verdad y vas a vivir en victoria, porque en victoria es en Cristo Jesús, es con Dios, porque el enemigo es un enemigo derrotado ya. A eso vino Jesucristo. Vino a derrotarlo, a demostrar que él ya no tiene poder y que los que quieran estar con Jesucristo también van a reinar y van a ser campeones sobre el reino de maldad. ¿Qué te parece?